Nacional FM presenta La Vida de Colores con Annie Bon, un espacio donde cada palabra pinta de carga positiva tu vida. Bienvenidos a La Vida de Colores, un día extraordinario para seguir compartiendo y sobre todo agradecidos con Dios por este maravilloso día. Un día donde tendremos información de valor y información que puede ser utilizada para tu mejor salud, porque a veces no sabemos muy bien cómo andamos y es por desconocimiento, y por eso tenemos a un invitado de lujo al cual ya ha estado en La Vida de Colores, pero esta vez con otra información. Quiero decir todo lo que el doctor Jorge López Berroa, a quien pido un aplauso, es médico panameño egresado de la Universidad de Panamá, con máster en Administración de Salud, máster en Estética, y máster en Epigenética, una especialidad en Administración de Salud Pública. O sea, tiene todos los componentes que uno necesita para estar actualizado, porque tiene la parte de la estética, tiene la parte de la salud, tiene la parte de la epigenética, que hoy en día es un valor, un recurso súper importante para sentirnos mejor, para conocer mejor nuestro cuerpo y saber entonces cómo actuar, qué comer, qué decidir hacer. Así que con más preámbulos, nomás un aplauso fuerte aquí al doctor Jorge. Muchas gracias, Annie Bon. Un placer estar aquí nuevamente. Nuevamente. En un nuevo año con nueva información. Absolutamente. Con mucha información para poder brindarle a todos tus oyentes. Ay, qué bueno. Y ¿sabes qué? Conversando aquí antes de arrancar, vamos a hablar un tema del cual creo que no hay mucho conocimiento, pero tiene que ver cómo el intestino tiene que ver con tu salud mental y física, pero no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo se puede dominar esa salud intestinal. ¿Algo así es? Así es. De hecho, mejor lo has dicho muy, muy claro. Ok. Hoy en día sabemos, bueno, cuando yo estudié medicina hace un par de años, se hablaba simplemente de que el intestino tenía simplemente la parte neurológica o la parte nerviosa estaba relacionada con la motilidad del intestino. Pero hoy en día sabemos que incluso tiene más neuronas que incluso el mismo cerebro. Existe, por ejemplo, una comunicación muy importante que es el nervio vago, que relaciona justamente esos dos entes, es decir, el cerebro con tu intestino. De tal manera que sí, en efecto, hay una correlación directa entre la parte de la salud intestinal y cómo eso también se puede expresar en lo que sería nuestro estado de equilibrio emocional. Equilibrio emocional. Qué interesante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno tiene mucho nervio, uno como que le da dolor de barriga. Y uno, en serio, tú dices, sí, que estoy nerviosa y sientes un cosquilleo, pero sientes un ardor, un dolor en el estómago, que tengo retorcijones, inclusive terminas yendo hasta el baño, porque esa presión emocional pareciera ser entonces que es la consecuencia de ese nervio que se va entonces al intestino. ¿Cómo es el cuento allí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Claro que sí, Aníbal. En realidad es un poquito más complejo porque también tiene que ver mucho con el ecosistema que está dentro del intestino. Ahí es donde también entra a jugar un papel importante las bacterias. Bacterias buenas, bacterias malas, los hongos, todos existen, como quien dice, como yo le digo a mis pacientes, en una comunidad. Cuando existe un desbalance nutricional producto de nuestras dietas, cuando no favorecemos el consumo de alimentos tipo, por ejemplo, alto contenido en fibra o alimentos ricos en prebióticos, que ya luego podemos explicar un poco más el concepto, lo que ocurre es como que esa balanza se va hacia un lado y eso trae como consecuencia justamente esas manifestaciones clínicas. Luego, por otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, mucho estrés, exceso de cortisol, tenemos como muchas preocupaciones, también a nivel de nuestra flora intestinal se ve afectada. Entonces, eso y las bacterias que están en el intestino nos ayudan a producir serotonina. Entonces es como que una relación entre uno y otro. Por eso te decía que tiene que haber como un balance, un equilibrio. Tener una muy buena salud intestinal determina y contribuye también a tener una buena salud o equilibrio emocional.
Pero entonces, esto de salud intestinal, no era, yo no recuerdo a mi edad haber escuchado antes este término de salud, así como ahora el término de salud mental, salud espiritual, o sea, hay muchos tipos de salud. Claro. Pero no recuerdo haber oído la salud intestinal. ¿Por qué? Porque antes no se trataba, no se veía, no se había hecho un estudio más minucioso o no se había dado a conocer. ¿Qué nos tenían? ¿Qué pasaba? Que estábamos cegados con el conocimiento del intestino y la importancia de la salud. Eso es un concepto muy importante. Realmente es un concepto relativamente nuevo. Nuevo, ok. Sí, tiene, digamos, por lo menos unos 10 a 15 años. Okay. Básicamente en Europa se ha profundizado muchísimo más el estudio y tiene que ver sobre todo, y ahí entra como un poco con el concepto de epigenética, cómo el medio ambiente y nuestra flora intestinal determinan la expresión de ciertos moduladores epigenéticos. Okay. Y ahí, por ejemplo, se sabe que incluso hay ciertas bacterias dentro de nuestro ecosistema intestinal que tiene que ver con, por ejemplo, incrementar la producción de serotonina, que hoy en día sabemos que está relacionado con el estado de ánimo. Entonces, antes hablábamos de prebióticos, probióticos. Hoy en día hasta se habla de psicobióticos, que son justamente ciertos tipos de bacterias que dentro de un ambiente favorable contribuyen a justamente producir más o estimulan la producción de moduladores del estado de ánimo. ¿Cómo puedo saber yo, una mortal cualquiera, que tengo un tema con mi salud intestinal? O sea, ¿qué hay algún tipo de examen? ¿Hay alguna herramienta? ¿O de principio yo debo darme cuenta que, por ejemplo, síntomas que me caen mal cierta comida, me dan gases? O sea, ¿qué cosas o qué síntomas se pueden presentar para uno tomar una decisión o ver? Tengo que hacer un examen, tengo que buscar algo. ¿Cómo es la vía ahí? ¿Cómo lo podemos abordar? Claro, hoy en día, afortunadamente, a través de todo el desarrollo de la parte, por ejemplo, de genómica y de la parte molecular, es posible determinar pruebas de microbiota, que es el concepto donde tú vas a estudiar toda la cantidad de bacterias. Pero antes de llegar a eso, lo que tú decías es cierto, existen síntomas, no necesariamente asociadas a la parte mental, que después podemos conversar un poco más al respecto, pero en términos generales, hoy en día los pacientes, por ejemplo, cuando comen un alimento y sienten que se inflaman, o por ejemplo comen cosas muy particulares como brócoli, coliflor, ese tipo de alimentos la gente no los digiere, o comen, por ejemplo, exceso de carbohidratos, pan, trigo, pastas, y muchas veces dicen, bueno, eres celíaco, pero al hacerte las pruebas realmente no sale como una celiaquía como tal, sino que hay un marcador de inflamación. Entonces, ese tipo de cosas, esos signos de inflamación, de pérdida de energía, de congestión, de pesadez, generalmente pueden estar asociados a un desequilibrio en la flora intestinal. Qué interesante. O sea, en realidad, pero si yo soy de una de esas personas que tengo problemas, que tengo sueño o pereza, o que de repente siento que me cae mal la comida o algo, y yo estoy creyendo y me compro un Pepto-Bismol y me tomo un magnesio, porque clásico, ¿no? Sí. Entonces te tomas algo pero no sabes en profundidad. ¿Qué me recomiendas que haga una persona que no sabe, porque no sabe, qué debería hacer, a dónde se debería dirigir para tener una respuesta acerca de su situación intestinal, y que probablemente, pues, es que no somos muy dados a ir a los médicos. Hacer medicina preventiva. No somos dados a la medicina preventiva, pero estamos aquí para ayudar a las personas a escuchar y que saquen, así mismo como sacan el presupuesto paisa de carnavales, o hacerse una vueltita por un viaje, hagan su vuelta de salud preventiva. Así es. De hecho, lo que tú mencionas es fundamental. Yo creo que, y parte del abordaje que nosotros hacemos es una medicina preventiva. Yo hice medicina preventiva en Panamá, y el concepto de epigenética viene a reforzar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos herramientas mucho más precisas para poder diseñar estrategias de medicina de prevención en cada uno de los pacientes. La necesidad tuya no va a ser forzosamente, o va a ser igual a lo que necesite una persona de tu edad y sexo. O sea, cada uno tiene una necesidad muy particular. Entonces, por ejemplo, uno de los
signos más importantes es que el paciente siempre dice, doctor, vivo inflamada, o me siento hinchada, o como algo y tengo un disconfort. Entonces, claro, tú comienzas estudiando al paciente. Algunas de las pruebas que se pueden hacer es como la evaluación de los moduladores epigenéticos, la prueba del cabello, por ejemplo, y con eso iniciamos todo un camino para identificar si hay alguna alteración en la microbiota. Puede haber, por ejemplo, algún tema que está muy de moda, que es el famoso SIBO, que es ese crecimiento de bacterias en el intestino delgado que no deberían ser las bacterias correctas. Y eso genera uno de esos síntomas, como tú dices, mucha distensión, muchos gases, esa sensación de bloating o de inflamación constante. Entonces, todo esto al final tiene que ver mucho con el ámbito de la medicina funcional, la medicina preventiva. Entonces, definitivamente que esos signos cardinales, o sea, no es normal. Y al tener este tipo de síntomas es importante acudir a hacerte una evaluación de medicina preventiva y empezar a hacer pues, este tipo de análisis. Sí, a quien nos está escuchando en este momento, es importante saber algo. Nadie puede saber cómo te estás sintiendo tú. Tú eres el primero que te tienes que dar cuenta de que tu sentir o tu cuerpo, algo está pasando. Hay que escuchar el cuerpo. Entonces, una vez que tú escuchas el cuerpo, accionar y buscar una ayuda para evaluar qué es y saber efectivamente cuál es el tratamiento o cuáles son las opciones que tienes que tomar, qué medicamento o de qué manera te debes comenzar a alimentar, que probablemente es mucho más sencillo el camino y no precisamente es con un medicamento, sino quizás es la manera de lo que comes. Es correcto, Nivonne. Yo creo que has dado en el punto cardinal. De hecho, para mí, el enseñarle a mis pacientes a comer adecuadamente en cuanto a cantidad y forma es parte del esquema. Para mí es un acto médico. O sea, para mí eso es parte de lo que es un ejercicio profesional. Entonces, lo que tú dices, muchas veces, de hecho, nosotros tomamos muchos antibióticos por cualquier cosa y también hasta cierto punto nosotros como médicos mea culpa porque recomendamos, por ejemplo, tienes una infección urinaria, toma antibiótico, tienes una infección en las amígdalas, tomas antibiótico, y ese exceso o ese consumo indiscriminado de antibióticos está afectando la flora intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los pacientes con una historia clásica, no, doctor, es que ya he hecho, no sé, tengo infecciones urinarias a repetición y no ceden. Entonces, cuando ya te empiezas a encontrar con esas historias, resulta ser que realmente es un tema de la flora, porque al final la flora es parte de nosotros y si está alterada no tienes los mecanismos de defensa. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es la flora? Porque tú me dices la flora la y yo microbiota, la flora. En mi mente vienen como flores y fauna y ajá. ¿Qué es la flora? ¿Qué es la flora? Me encanta. Es un término muy, muy bonito para definir justamente la composición de bacterias que existen en nuestro organismo. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros no somos estériles. Nosotros tenemos bacterias en todo, desde la piel, la boca, los dientes, todo el tracto intestinal. Bueno, espérate. ¿Ustedes escucharon eso? Que nosotros no somos estériles. ¡Wow! ¡Qué profundo! Es profundo. Nosotros vivimos con bacterias. Y tenemos una relación, amor y odio, porque la verdad es que hemos aprendido a lo largo de este proceso de evolución a que hay bacterias positivas que entran en contacto con nosotros y que nos ayudan a mantener la barrera, porque para nosotros tenemos que tener entonces ese efecto de barrera protectora. Entonces la flora es... Hay flora bacteriana en piel, a nivel de la boca o las mucosas, ¿ok? Y entonces en el área del intestino. Y en el tracto intestinal. En el trato... Antes se decían, bueno, eran bacterias comensales, pero hoy en día la investigación ha demostrado que la presencia de ciertas bacterias positivas ayudan a defendernos y fortalecen nuestra inmunidad. Acuérdate que el intestino es la principal puerta de entrada de todo, de nutrientes, pero también de virus, de agentes tóxicos, de todo. Todo entra a través de la parte intestinal, gastrointestinal. Entonces, claro, tú tienes que tener una serie de filtros y uno de esos filtros que te ayudan es la flora. Cuando la flora está alterada, pierde la capacidad del cuerpo de defenderse. O sea que mi flora es como mi vacuna. Natural, claro. Natural. Digámoslo así. Que yo o sea, es lo que me va a proteger. Correcto. De aquellas cosas que me puedan alterar y dañar
mi desempeño intestinal correcto, y si tengo esta alteración, porque algún punto que no quiero que nos olvidemos es la parte de la mente. Ajá, porque exacto, que no nos vayamos. No, o sea, sí, muy, muy interesante, pero como sabemos que esta mente, esta cosita que tenemos aquí, se gesta todo, ¿no? A eso quiero después trascender, a entrar al punto. Entonces, sí, totalmente. Esta flora intestinal es como mi barrera de protección en mi intestino para entonces ayudarme a prevenir, atacar las cosas que no. Entonces, cuando eso no está muy bien cuidado y yo he descuidado esa flora, entonces comienzo a tener ciertas molestias que pueden ser entonces todas estas cosas que hemos hablado. Cambios en la piel, dolores, inflamación, acné, trastornos articulares, dolores, temas metabólicos. Miro para allá porque allá está la cámara. Y adicionalmente, exacto, y adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con la parte de la salud mental. ¿Y por qué un poco, digamos, entra en juego esto? ¿Por qué? Porque existen cierto tipo de bacterias dentro del intestino que nos ayudan a producir elementos necesarios para el cerebro. Lo que te comentaba al inicio, tenemos, por ejemplo, un tipo de bacterias que ellos, por ejemplo, los bacillus helvéticos, se encargan de incrementar la producción de serotonina. Ellos se comen la comida que nosotros le entregamos y producen serotonina. Pero también hay otras bacterias, como los lactobacilos, que producen ácido acético y contribuyen a la formación de ácido butírico y colina. Esos elementos ayudan a nuestro cerebro a protegerlo. Estimulan y fortalecen el cerebro para evitar deterioro cognitivo más tarde. Y ahí es donde viene ese concepto de por qué la nutrición y dietas, sobre todo ricas en estos alimentos, ricas en omega 3, ayudan a proteger nuestro cerebro. Recuérdame, ¿qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado directamente con las emociones. Entonces, eso, nosotros al final tenemos un equilibrio, digamos, en neurotransmisores, equilibrio en células, moléculas, y esa molécula juega un papel importante en la depresión. Por ejemplo, en los pacientes que sufren o viven con depresión, la serotonina tiende a bajar. Entonces por eso es que la serotonina... ¿Cuál es la de la felicidad? La serotonina. Con razón. Yo quería llegar ahí. Entonces, que sí, es que yo creo que es como la de la felicidad. Como de repente científicamente me enredo. Entonces, eso está relacionado con la serotonina. Y eso, entonces, por eso es que a veces encontramos a personas que tienen que tratarse la microbiota, para poder ayudar a sacarlo del estado probablemente de tristeza, depresión y ansiedad que se encuentra. Es correcto. Entonces, por eso es que hay eso que tú escuchas que, oye, tienes que cuidar, tienes que cubrir esta parte para entonces también ayudar a la mente a buscar ese equilibrio. Ese desvarío que tiene. Por ejemplo, un caso muy típico, cuando tú tienes un trastorno de ansiedad o de pánico, muchos pacientes lo manifiestan a nivel del abdomen. Entonces, dolores, inflamación, estreñimiento y una serie de manifestaciones. Bueno, lo que se sabe es que justamente hay un desequilibrio en esto y el tema de la microbiota nos ayuda, como tú bien has mencionado, a buscar ese equilibrio. No es que va a ser la cura, pero sí es importante como parte integral. Como parte integral. De avanzar. Claro, porque somos cuerpo, alma, mente y espíritu. Entonces, claro, todos los componentes en un estado depresivo, de tristeza, de ansiedad, donde la mente te juega un papel, pero somos cuerpo. Este cuerpo necesita estar reforzado. Es correcto. Y en la parte de la alimentación y de qué comes, también entonces hay que hacer un ajuste para ayudarlo, no solamente con... Y es algo importante, porque creo que hay que hacer mucho más docencia, porque todo el mundo termina entonces empastillándose. Claro. ¿No? Porque entonces tengo que ir no quiero hablar contra nadie, pero tengo que ir al psiquiatra, el psiquiatra me adormece con una pastilla, entonces yo no tengo estímulo, estoy como un zombie y no pasa nada porque ya dejé de llorar, pero realmente lo que estoy es secando toda emoción, y de eso no se trata. Es que te ayuden a salir de ese momento para que puedas seguir tu vida
En equilibrio. En equilibrio. De hecho, En equilibrio. y lo que tú mencionas es un enfoque, digamos que hoy en día yo trabajo aquí con algunos psiquiatras que tienen un enfoque también un poco más complementario, y nosotros, por ejemplo, aparte obviamente de entender qué es lo que ocurre a nivel de la psiquis, de la mente, también trabajamos en conjunto para ayudar a restablecer el equilibrio a nivel de la microbiota. Porque en efecto, no todo lo puedes tener asociado únicamente a un fármaco, hay que corregir todos los aspectos. Entonces sí, definitivamente que el concepto de la microbiota, hoy en día sabemos muchísimo más de lo que hace 5 años, y sabemos que hay tanta información, la fabricación sobre todo de estas bacterias para producir ácidos grasos de cadena corta, todo el tema de la serotonina, el triptófano, estos moduladores del estado del humor están relacionados. Entonces es como la moneda energética. Si tú no le das esa moneda energética a las células o a las neuronas, no van a responder igual. Claro. Entonces, bueno, ¿qué me puede recomendar usted? ¿Qué debo hacer? Ir a su consultorio, hacer una visita, una cita, considerar, tomar en cuenta que hay ciertas alertas, pero que estemos claros de que como somos un todo tiene una sinergia pues de acción en mi mente, en mi salud. Entonces, que la gente que nos está escuchando, y entonces, mándanos información, dónde te podemos, porque tú eres salud preventiva, señores, es salud preventiva. Él quiere atenderlos, pero él no quiere que lleguen enfermos, él quiere mantenerles la salud, porque ¿qué es la salud preventiva? Es eso. Es que no llegues mal, digo, si hay que ayudarte, se te ayuda, pero la idea de la prevención es que no lleguemos a estar mal, sino que nos ayudemos a entender nuestro cuerpo y encontrar entonces aquellos ajustes que debemos hacer para entonces mantener una salud. Sí es, mantener una salud en estado, sobre todo óptimo. Claro. Entonces eso es lo importante, porque salud preventiva es que no quiero que llegues enfermo. Y por ejemplo, yo que aunque estoy así gordita, yo hago ejercicio todos los días, y yo digo, yo no hago ejercicio por mi belleza, yo hago mi ejercicio porque ese es el sudor que me merezco. O sea, esa caminata, ese sudor que me lo merezco. Pero además de eso, y uno no lo piensa cuando uno está más joven, pero tienes una buena vejez cuando has sido una persona que has estado activo. Es correcto. 100%. No hay nada más cierto. Y eso no significa que no me pueda pasar nada, pero son elementos importantes que prevén algo en la salud de la persona. Entonces, Jorge, ¿cómo hacemos? Te llamamos, buscamos información, tú estás accesible para ayudar a las personas que nos están escuchando, de cómo también están los estudios de epigenética que tú ofreces. Claro. Cuéntanos ahí y ya ir concluyendo y llevando a las personas a que puedan tener esta opción de conseguir contigo una cita o algo, ¿no? Claro que sí. Básicamente te diría, yo tengo acceso, el teléfono celular sería el 6683-3798, 6683-3798. Mis redes sociales son @ la palabra completa, Dr. López Berroa, @Dr. López Berroa, y tenemos 2 clínicas, una aquí en Ciudad de Panamá, en la calle 77, que es la calle del Sheraton, que vas hacia el Sheraton, PH Office 77, piso 6, oficina 611. Y en David Chiriquí también tenemos recientemente... ¡Qué bueno! Nuestros amigos chiricanos que nos escuchan. Así es, en David Chiriquí, en el centro comercial PH Galería Central, que eso es cerca de la Gobernación, que es muy céntrico. Estamos en el local 48, segundo piso, arriba de la farmacia Metro. No hay perdedero. Entonces, para todos aquellos que quisieran, como tú bien dices, desarrollar un plan de medicina preventiva. Utilizando herramientas, básicamente, como te decía, de última generación. Una de las que ofrecemos justamente son precisamente todo el análisis epigenético, y con eso podemos trabajar justamente el análisis del cabello. ¿Con un pelito? Sacamos el cabello, sobre todo de la región de la nuca. Yo saco un mechoncito muy pequeño, son 5 cabellitos, imperceptible, y con eso hacemos un análisis y podemos diseñar un plan. Oye, pero deberíamos, tú me jalas un pelo aquí y nosotros grabamos y que se vea todo el mundo cómo es la cosa, para que la gente entienda. Pero por supuesto, si quieres la próxima vez que me invites, yo te traigo el equipo. Hacemos el equipo en vivo. Y de esa manera yo puedo entender, o sea, la gente puede ver y queda grabado como que cómo es esto del con el cabello van a ver
pues todas las cosas que puedo tener. Así Ay, es. Santo Padre de la gloria. Así es. Y a partir de ahí comienza toda la historia. Comienza la historia. Pero lo importante es que estamos aquí para que tengas la herramienta de la información de que puedes sentirte mejor, de que hay alternativas. Sí. Que en verdad hay que poner atención, hay que escuchar su cuerpo, Jorge. Yo creo que eso es muy importante porque el doctor ya va a hacer todo lo que está en sus manos para poder apoyarte y salir de un estado de salud. Pero qué bueno sería que la gente tuviera la conciencia de prevenir y que viviéramos en un mundo más sano todo el mundo, sí, pero teniendo conocimiento, porque si la gente no sabe que esto es así, o que la microbiota, ajá, muy bien, o que la barrera que yo tengo y cómo está la flora intestinal, porque todo esto son nuevos conceptos, términos, y la gente no los está manejando tan fácilmente. Hay que hacer más divulgación. Hay que hacer más divulgación, hay que hacer más docencia, y creo que este espacio tiene las puertas abiertas. Sí, vamos a ver si planificamos después de las fiestas que vienen. Pero ese examen va a salir un poco mal. Mejor después lo hagamos en marzo, como para Semana Santa. Te hacemos como un coach. Te hacemos un coach primero. Dios mío, una limpieza. Pero sí es importante, está arrancando el año, estamos en el mes de febrero, apuntalar a que debemos tener ese cuidado y ser nosotros mismos esos cuidadores de nuestro cuerpo, buscando siempre las alternativas correctas de salud, de alimentación, y saber que somos cuerpo, alma, mente y espíritu, y nosotros tenemos que ser responsables para vivir en una vida en equilibrio. Sí. La salud mental es un tema muy, muy de hoy, que se toca en todos lados. Sí, lamentablemente, pero es casi como una epidemia. Sí. Pero puede ser que salgamos de ahí si todos nos enfocamos a ayudarnos en la parte de la alimentación, ayudarnos en la parte de la prevención, sí, que es lo más importante. Yo te agradezco las puertas de Nacional FM y La Vida de Colores, por supuesto. Fuiste el primer invitado. Gracias. Aquí el número 1. Está el primer invitado de La Vida de Colores. Para mí es un placer que estés acá de nuevo. Y bueno, gracias por escucharnos. Yo sé que habrá muchas preguntas, pero estoy seguro de que con Jorge, con todos los datos que voy a poner en el canal de YouTube de Anibón Poveda, yo les voy a poner entonces los datos para que puedan tener la facilidad de contactarte. Por supuesto. Ya saben que atiende en Panamá y en Chiriquí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido La Vida de Colores, un programa más para tener información de valor y compartir de una vida saludable. Así que gracias por este tiempo. Nos vemos al próximo programa. Chao, Jorge. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Aníbal. Y por toda esta información que nos has brindado. Gracias. Ha sido de valor. Gracias, Jorge. Nacional FM presentó La Vida de Colores con Anibón, un espacio donde cada palabra pinta de carga positiva tu vida.